Buenas tardes. Nosotros vamos a presentar el tema que es pago de dividendos en la materia de estructura de capital. Mi nombre es María Gabriela Rodríguez Orón. Los integrantes de este equipo es Juan Antonio Vázquez Silva, José Cruz Estrada Herrera y Fabián Silvera León, y su servidora. Como una pequeña introducción al tema que vamos a presentar, es importante mencionar que los dividendos son la ganancia que obtienen los accionistas por parte de la empresa por participar en ella. Dentro de esta presentación habrá varios apartados que nos darán pauta para entender mejor el pago de los dividendos, que más a continuación se los menciono. Las políticas de dividendos. Bueno, la política de dividendos es la política que la empresa utiliza usualmente para estructurar el pago de los dividendos en los accionistas. Puede ser irrelevante en teoría porque los inversionistas pueden vender una parte de sus acciones o cartera si necesitan algún fondo para la entidad. Estas políticas de dividendos es estable, que su objetivo de la política es el pago de dividendos constante. El objetivo es alinear la política de dividendos con el crecimiento a lo largo plazo de la empresa en lugar con la volatilidad trimestral de las ganancias. Tenemos generalidades de la política de dividendos. Esto nos quiere decir que la política de dividendos de las empresas no tiene influencia sobre el valor de las acciones. En consecuencia, sobre las expectativas de los accionistas, consideran que este valor de acciones depende más de la política de inversión de las empresas y de su capacidad de generar flujos de caja que de la distribución o la retención de beneficios. Al igual que los bonistas de una compañía reciben una retribución en forma de intereses, además de una principal al vencimiento. Los accionistas encuentran los dividendos como fuente natural de retribución al capital invertido. Además, tenemos factores que influyen en esta política de dividendos. Para determinar una política de dividendos se deben tomar en cuenta factores tanto internos que pueden favorecer o perjudicar a la sociedad. Uno de estos factores es las restricciones legales, restricciones sobre los pagos de dividendo. Un ejemplo son los dividendos comunes no se pagan hasta que se cancelan los preferentes o el pago de dividendos no se puede exceder a la cuenta de utilidades retenidas en el balance general. Otros factores que tenemos son limitaciones contractuales. Limitan el pago de dividendos a las utilidades generadas después del obtenido del préstamo hasta que su desempeño financiero, interés luego solvencia. Como siguiente punto tenemos el procedimiento para el pago de estos dividendos. Estos procedimientos se dan a conocer o más que nada se implementa en una junta de accionistas, por la asamblea de accionistas. Alguno de estos procedimientos es cómo se va a pagar el dividendo, si es dividendo en efectivo o dividendo en acciones. También hay que tener en cuenta las fechas. Las fechas son muy importantes para el procedimiento de este pago de dividendos, que sería cada una de las fechas en las que, por ejemplo, fecha de corte, fecha de pago, en las que los accionistas deben saber para poder cobrar estos dividendos. Dentro de los pagos de dividendos existen dos tipos de ventajas. Una de ellas es la ventaja de pagar dividendos bajos. Dentro de impuestos, los dividendos suelen incluir en el impuesto a la ganancia. Por eso, muchas veces los accionistas prefieren menores dividendos para no tener que tributarlos. En cuestiones de capital de trabajo, la no distribución de dividendos o la distribución de dividendos más reducidos fortalece el capital del trabajo de la empresa. Y en cuestiones de confianza, el no pagar dividendos a los accionistas o disminuir su cuantía puede hacer que los accionistas pierdan la confianza de la empresa y vendan sus acciones.
Las ventajas para pagar dividendos altos son: los accionistas muchas veces prefieren empresas que reparten dividendos más altos porque prefieren obtener más ingresos en el presente y así reducir la incertidumbre. Además de que los accionistas evalúan el desempeño de la empresa mediante los dividendos. Teorías de la política de dividendos. Existen dos tipos de teorías que son preponderantes dentro del área de la política de dividendos. La más conocida es efectuada por Miller y Modigliani, la cual nos dice que la política de dividendos de una empresa es irrelevante a lo que se refiere sobre las acciones. Y otra de las teorías fue creada por Gordon en 1919, que hace referencia a lo contrario de la teoría de Miller y Modigliani. Teoría de Miller y Modigliani. Esta teoría tiene dos preposiciones. La primera es: el valor del mercado de una empresa es independiente de su estructura de capital porque es una combinación de fondos ajenos y fondos propios en tan buena como cualquiera otra, según la proposición de la rentabilidad de los activos. Esta es la fórmula para medir la primera proposición de Miller y Modigliani, donde MPC, costo de medio ponderado. Red, D y E. El modelo de Gordon. A grandes rasgos, el modelo de Gordon es uno de los métodos más utilizados por la empresa. Parte de la utilidad de la política de dividendos sí afecta al valor de las acciones de la empresa. Para ello, acepta que el valor de la empresa es igual al valor actual de todos los dividendos futuros. Bueno, las utilidades retenidas. Las utilidades retenidas hacen referencia a una parte de las ganancias que se reserva exclusivamente para la empresa. Así son los ingresos netos de la empresa después de haber contabilizado. Al no entregar todas las utilidades de socios o accionistas, la empresa puede aumentar su capital. Bueno, estas se utilizan para resguardar la liquidez de la empresa, financiar a la empresa, puesto que evita la salida del dinero, financiar el crecimiento empresarial, aumentar el número de trabajadores. Ya como una pequeña conclusión, hay que tener en cuenta que los dividendos pues son los beneficios que un accionista obtiene de una entidad y por lo tanto pues debe sujetarse a varios procedimientos, a varias políticas que se establecen dentro de una entidad. Y pues esto es todo. Gracias.